¿Qué celebramos el día de hoy? En la Iglesia Universal celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Pero aquí en nuestra parroquia, de un modo especial, celebramos la fiesta de San Pedro, el pescador, que es nuestro santo patrón. San Pedro el pescador. Pedro era pescador. Y le cuento un chiste de pescadores, ¿ya? Dice que un pescador estaba ya en el puerto. En el puerto había un bar. Estaba en el bar, triste, con una copa ahí. Y viene su amigo, hola, ¿qué tal? Y se toma la copa del pescador. Y se pone a llorar. Ay, no es para tanto, que acabo de tomar tu vino. Te puedo comprar más, es que no te hagas problemas. No, no es eso, porque has tomado el vino. ¿Qué pasa? Le dices, ha sido mi peor día. Llego a mi casa y a mi mujer lo encuentro con otro. Me estaba adornado la cabeza. Salgo a mi sala, encuentro ahí que me van a hipotecar la casa. Me voy al banco, mis cuentas están congeladas. Vengo a usar la lancha, lo han quemado. Vengo aquí a envenenarme, tú acabas de tomar mi veneno. Acabas de tomar mi veneno. Bueno, Pedro inicialmente era un pescador. Y los pescadores en aquel tiempo eran personas sencillas, humildes, no habían tenido mayor formación cultural, ¿no? Y el Señor llama a estos hombres, y uno de ellos era Pedro. Recordarán cómo fue el llamado de Pedro, ¿no? Dice que aquella noche esos hombres estaban intentando pescar y no habían pescado nada. Lo único que habían pescado era resfrío. ¿Sí? Y hablando de resfrío, ¿ustedes saben cuál es el carro que estornuda? Hay un carro que estornuda. El Mitsubishi. El carro que estornuda. Ellos habían cogido un resfrío, habían pescado un resfrío. Y no habían pescado nada. Podemos adivinar los sentimientos de esos hombres. Hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Me contaban los pescadores de Paita que pescan ellos precisamente en la noche porque los peces suben a la superficie para oxigenarse y allá en la superficie con los rayos de la luna, de las estrellas, se forman manchas fosforescentes. Y entonces, y es ahí donde lanzan los pescadores las redes y pueden pescar. Tienen mayor facilidad para pescar. Ahora con la pesca industrial creo que pescan el día porque tienen más aparatos y hasta barren con los más chiquititos, ¿no? Los peces más chiquititos. Pero antes era así, la pesca artesanal funciona así, pescan en la noche, mejor los pescan. En el día ya no tenían ninguna esperanza. ¿Cuáles eran los sentimientos de esos hombres? Precisamente de tristeza, de frustración. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué le vamos a dar de comer a nuestra familia? Además, los pescadores, algunos eran propietarios de las lanchas y otros eran arrendatarios. Pedro parece que era un arrendatario o un empleado parece que según el Evangelio de Marcos, parece que los propietarios de la lancha o el propietario era el papá de Santiago y Juan. Entonces no sabemos si Pedro arrendaba o era un trabajador de ellos. Pero estaban, ¿no? Las redes eran caras y tenían que darle mantenimiento. Además de eso tenían que pagar impuestos. ¿Se te imagina la situación de los pescadores?
¿no? Estaban así, no había caja de pescadores en esos tiempos, que también se fue a la quiebra la caja de pescadores, ¿no? Y algunos lo dejó, algunos pescadores los dejó en el aire, sé la historia de acá, ¿no? Entonces, pero no había ni caja ya en esos tiempos. Y entonces estaban tristes esos hombres. Y el Señor se acerca y dice que se puso a enseñarles. ¿Qué les enseñó? El Evangelio no dice qué les enseñó aquel día. Yo estoy seguro que Jesús les dio un mensaje. ¿Cómo asumir las frustraciones? Les habló de eso porque ellos estaban frustrados. Y Jesús no hablaba a piedras. Él hablaba a la gente desde su realidad. Les daba un mensaje concreto. Y aquel día estoy seguro que les dijo: chicos, no se preocupen. A veces, aquellas cosas que son desgracias terminan siendo gracias, bendiciones. Como dicen que habían 2 gallos, ¿no? Y hablando de gallos, dice que había un gallo también que era tan educado, que cuando saludaba se sacaba la cresta. Como antes se sacaba el sombrero, ¿no? Cuando usaba sombrero. Este se sacaba la cresta para saludar. Bueno, entonces dice que había 2 gallos que estaban peleando. Y entonces uno de ellos venció y orgulloso subió al árbol a anunciar a los 4 vientos su triunfo. Y en eso pasó un halcón y se lo llevó. La moraleja es: muchas veces aquellos hay triunfos que terminan siendo frustraciones. Y hay frustraciones que terminan siendo triunfos. Hay frustraciones que terminan siendo triunfos, ¿no? Entonces el Señor les dio ese mensaje. Pero el Señor no solamente se queda ahí con la teoría, sino que los lleva a la práctica. Hace un taller con ellos. Y le dice a Pedro: rema mar adentro. Y lo invita a remar mar adentro. Lanza las redes al otro lado. Era de día, ya no tenían ninguna esperanza, pero Pedro, obedeciendo al mandato del Señor, lanzó las redes y tuvieron una pesca milagrosa. Y cuando Pedro ve esa pesca milagrosa, le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Ya cambió de pescador a pecador, ¿no? Ya, aparta de mí que soy un pobre pescador. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se apartó, se fue corriendo? No, le dijo: no temas. Y este mensaje nos dice a nosotros también: no temas, no tengas miedo. ¿A qué tienes miedo? Tantos miedos que tenemos en nuestro corazón. Una vez estaba dando una charla sobre cómo perder los miedos y estaba preguntando a la gente: bueno, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Un señor me dice: ay, padre, yo le tengo miedo a mi mujer. Bueno, le tiene miedo a su mujer. No tengas miedo. Es un mensaje recurrente de la palabra de Dios que nos invita a no tener miedo. No tengas miedo. Desde hoy serás pescador de hombres. Y así el Señor lo convierte de pecador en pescador. Y entonces el Señor no elige para ser discípulos, misioneros, a personas perfectas, sino a personas imperfectas como tú y yo. Y nos quiere así como somos, quiere transformarnos, como transformó a Pedro, un hombre sencillo, un hombre humilde, no tenía mayor formación cultural y lo convirtió en el primer papa de la iglesia. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Cuando le dice a Pedro: tú eres piedra, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si analizamos bien la palabra de Dios, la iglesia es de Jesucristo.
no es de Federico Pérez de los Palotes. Si tú analizas la historia de todos los grupos evangélicos, testigos, mormones, adventistas, lee su historia. ¿Dónde han nacido ellos? ¿Dónde han nacido estos grupos? ¿Dónde? A ver, ¿quién me dice? ¿Aquí? No, testigos, mormones, adventistas han nacido en Estados Unidos y tienen un fundador. No fue Jesús que lo fundó. Por tanto, hay que darnos cuenta. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Elena G. de White como de los fundadores de los adventistas, o es Bit el fundador de los mormones. O sea, tienen un fundador. Jesús no los fundó. ¿Ya? Entonces, la iglesia verdadera es de Jesús, porque Él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, está fundada sobre la roca que es Pedro. La roca que es Pedro. Smith no puede decir yo soy la roca de la iglesia. Elena G. de White no podía decir yo soy la roca de la iglesia. No, porque Jesús fundó su iglesia sobre la roca que es Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y como sabemos, analizamos la historia, la sucesión de los papas, desde que Jesús la funda hasta hoy. Eso es histórico. Eso es histórico. Entonces, por eso la iglesia católica está fundada sobre la roca que es Pedro. Y su fundador, sus sucesores de Pedro es el Papa. ¿No? Entonces su sucesor, y hablando del Papa, les cuento un chiste del Papa, ¿ya? Dice que había un judío que siempre tocaba la puerta del Vaticano y ningún Papa lo quería recibir. Y entonces como el Papa León, pues escucha que están tocando la puerta y el ayudante, el portero no le quería abrir, le dice, ¿por qué no le abres eso? No, es un judío que siempre ha venido y ningún Papa lo ha recibido. Ah, pero yo lo voy a recibir, ¿no? Yo soy peruano y los peruanos somos acogedores y lo voy a recibir. Y entonces, y le abre la puerta y le dice, bueno, buen hombre, usted es judío, ¿quería hablar conmigo? Sí. ¿Y qué quería hablar? ¿Usted se acuerda de la última cena? Sí, de la última cena. Claro que me acuerdo, es lo fundamental para nosotros. El Señor instituyó la Eucaristía. ¿Y qué problema hay con la última cena? Aquí está el recibo, no lo pagaron. Páguelo usted. Pague usted el recibo de la última cena, ¿no? Es el chiste del Papa. Entonces, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está, mi iglesia, no dice mis iglesias. O sea, es simplemente absurdo pensar de que Jesús haya fundado un montón de grupos evangélicos. O sea, Él vino a fundar una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no podrán contra. Y los poderes los poderes del infierno van a atacar desde dentro y desde fuera. Siempre la iglesia ha sido atacada. Desde dentro, a veces con los mismos escándalos de sacerdotes que se escucharon. Y desde fuera también, intereses políticos, económicos, que han atacado a la iglesia. Sin embargo, yo nací en un grupo evangélico, me crié en un grupo evangélico. Mi mamá hasta ahora es evangélica. Pero luego yo voy pensando, descubriendo, ¿no? Incluso mi familia querían que yo sea pastor de chiquito. Y cuando era chiquito no entendía pastor, de repente querrán que sea pastor alemán, decían. Pero no sé ladrar, ¿cómo va a ser pastor alemán? Entonces, luego fui comprendiendo estas ideas que les estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, pues Jesús fundó una sola iglesia. Sería absurdo. Y Él mismo ora. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos. Esa es la profecía, que cuando lleguemos a ser uno,
nos unamos todos los que creemos en Cristo, ya estaremos al final de los tiempos. Sé que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. El Señor no nos quiere divididos. El Señor nos quiere unidos. Unidos. Todos los que creemos en Cristo, que creamos, que estemos unidos. Pero estamos divididos, los cristianos divididos. La Iglesia Católica es la más grande, pero luego hay otros que son nuestros hermanos también, por supuesto. Esta reflexión no es una crítica, es una reflexión. Entonces, el Señor fundó su iglesia sobre la roca que es Pedro. Como le decía, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que incluso le falló al Señor. Intentó corregirlo. Cuando el Señor le habla de la cruz, Dios no lo permita eso. Y también le traicionó. ¿Ustedes saben por qué traicionó Pedro a Jesús? Porque le sanó a la suegra. Le sanó a la suegra, por eso le traicionó. Es una broma, ¿ya? Es una broma. Entonces le traicionó en la última cena. El Señor le dice: todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro: Señor, aunque toda esa chusma te abandone, no lo dijo así ya. Aunque todos se abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Nunca. Y el Señor le miraría a los ojos y le dijo: Pedro, justo que tú que tenías que tener la jeta cerrada, no lo dijo así, pero más o menos, que tenía la boca cerrada, has hablado para tu mal, porque esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado. Y efectivamente, esa noche, Pedro lo negó 3 veces y cantó el gallo. Y cantó el gallo. Y dice que el Señor le miró. Y no lo miró con rabia. Te lo dije, desgraciado, te lo dije. Sino le miró con compasión, con amor, con misericordia. Y Pedro lloró su culpa. Pero tan grande la compasión y la misericordia de Dios, que así como le negó 3 veces, también le permitió manifestar su amor 3 veces. ¿Se acuerdan allá en la orilla del lago? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes. Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Y entonces ya en la tercera vez, Pedro agacha la cabeza y con humildad dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí es el único al que le dice: apacienta mis corderos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, apacienta mis corderos, sé el pastor de mi iglesia. El Papa es el pastor y nosotros los sacerdotes acompañamos al Papa en ese pastoreo, pero él es el pastor por excelencia. Entonces los hermanos separados a su líder le llaman pastores. Dice que un pastor evangélico dice esto: bueno, pues dice, por favor, su esposa se llamaba Mercedes, quiero que colaboren con mi Mercedes. Y la gente pues pensaba que está enferma su Mercedes y le dan una buena colaboración y al día siguiente se compra su Mercedes-Benz. Pastor, ¿nos ha engañado? No les engañé, dije que colaboren con mi Mercedes, ya tengo aquí mi Mercedes, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? Entonces, a Pedro le dice: pastorea mis corderos. A Pedro, ¿no? A Pedro le invita a pastorear sus corderos, sus ovejas. Y entonces nosotros participamos en esa misión apostólica y todos estamos llamados también a ser pescadores. Lo que quiero decir con esta reflexión es que el Señor nos llama a ser sus discípulos, a ser sus pastores, no llama a gente perfecta, sino a gente imperfecta como tú y yo, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestros pecados. Él cuenta con nosotros, nos llama y quiere que le sirvamos. Y así como a Pedro
de pecador lo convirtió en pescador, también a nosotros nos quiere convertir en pescadores. Y eso es lo que yo quiero, que la parroquia San Pedro el Pescador, que tiene como patrón a San Pedro, todos seamos pescadores, todos seamos misioneros, que conozcamos a Cristo y que hablemos a los demás. No tenemos que ir al África, no tenemos que ir a la selva para hablar de Cristo al vecino, hablar a Cristo a nuestra familia, a nuestro hermano, y que ellos también empiecen a conocer a Cristo. Todos estamos llamados a ser pescadores. Él quiere convertirte de pecador en pescador. Y ese es mi sueño, como le decía, que la iglesia, la parroquia San Pedro el Pescador, todos seamos pescadores, todos seamos misioneros. ¡Que viva San Pedro el Pescador! ¡Que viva San Pedro el Pescador! ¡Que viva San Pedro el Pescador! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva el Papa! ¡Que viva nuestra parroquia!